Como les decía entonces, la cohesión es una de las propiedades que ayuda o contribuye a la coherencia. Y por supuesto tiene que ver con el uso de elementos y mecanismos lingüísticos para conectar esas ideas y los párrafos de un texto. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con los signos de puntuación, elementos gramaticales, sintácticos, elementos ortográficos, tildación, anáforas, catáforas, conectivos o conectores, los relacionantes con que unimos las ideas para ir progresando en el texto, ¿ok? Pero pensamos a veces que solo son lingüísticos y además de que, por supuesto, lo estudia la lingüística, porque son esos elementos del lenguaje que utilizamos, van un poco a veces más allá, van más hacia el significado de los textos. ¿Por qué? Porque cada conectivo, cada elemento tiene una función dentro del texto. Por ejemplo, a veces una palabra que no tenga tilde le puede cambiar el sentido. Un mal uso de un signo de puntuación puede cambiar el sentido del texto. De pronto un conectivo que no se coloque donde debe estar, pudiera dar una interpretación al texto distinto. Y bueno, pare de contar las distintas problemáticas que esto puede ocasionar si no se maneja. Por eso les decía que esos dos primeros pertenecían más a ese carácter textual, ¿ok? Como propiedades, que pertenecen netamente a eso. El tercer elemento o la tercera propiedad es la intencionalidad y se refiere justo al propósito del escritor. Tiene mucho que ver con las funciones del lenguaje. Es decir, cuando vamos a escribir un texto, nuestra intención, si es la de informar, bueno, simplemente vamos dirigido a informar, a opinar, a recrear, a exhortar, entre otras funciones que tiene el lenguaje. Y desde luego que allí vamos siempre a hacer uso a cada uno de esos elementos para poderlo manejar. La otra propiedad es la informatividad. Fíjense, la informatividad tiene que ver con esa información novedosa, ¿ok? Que pudiera ser novedosa per se, pero pudiera ser que es información que ya se conoce, pero le tenemos que dar ese carácter novedoso, ajustarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Entonces, esa información que es novedosa va a interesar al lector o va a interesar al oyente si el texto es oral, ¿ok? Por lo tanto, va a motivar el interés y de allí que también entonces funcionan en esa parte de la informatividad o se hace mucho uso de las funciones del lenguaje. Se destacan las referenciales, las metalingüísticas, ¿ok? Que están orientadas a dar información relacionada con esos conceptos fácticos, dándole un matiz atractivo para que entonces el escritor le interese leernos y por supuesto también el oyente le interese seguir escuchándonos. La aceptabilidad es una de las propiedades que tiene que ver con esa intención de los receptores, ¿ok? No es solo la intención del escritor o del autor, el propósito del autor, sino también tiene que ver con la intención de los receptores, es decir, que mi escrito sea aceptado por la audiencia, por el público, por los lectores, por los oyentes, ¿ok? Para que entonces yo tenga la aceptación de ellos y eso de alguna manera me va dando crédito y me está dando credibilidad pues a lo que yo escribo y por lo tanto ahí es donde uno va entendiendo que es buen escritor o que es buen orador pues en este caso. La situacionalidad o contextualidad es la consideración del contexto y la situación comunicativa donde se produce la escritura. Es decir, tiene que ver con la adecuación del lenguaje según el ámbito o situación que rodea a la producción escrita. Fíjense, a veces escribimos una carta a un familiar, a un amigo, etcétera, pero ese escrito es un poco más íntimo, tiene un lenguaje distinto al que es hacer una comunicación dirigida
a nuestro supervisor inmediato en nuestro trabajo. O por lo menos este discurso que yo estoy manejando lo tengo que manejar dentro de un contexto educativo, dentro de un contexto académico, y la terminología que debo utilizar es la que más o menos entre ambos, ¿ok? Tanto ustedes como mi persona, nos podamos entender, y la idea es que llegue la comunicación como debe ser. Entonces, eso se refiere un poco a esa parte de la situacionalidad o contextualidad. La última propiedad, y no menos importante, sino la más importante en el género discursivo académico, es la intertextualidad. ¿Y por qué la intertextualidad? Porque ella está presente en los textos argumentativos expositivos, que son los predominantes en el ámbito académico. ¿Okay? Para ello voy a les traje dos definiciones muy acertadas para que entonces la debatamos y de alguna manera podamos nosotros sacar nuestra propia definición. Fíjense, según Bakhtin, en 1986, citado por Gutiérrez 2010, la intertextualidad es una propiedad del texto donde la idea empieza a vivir cuando establece relaciones dialógicas esenciales con otras ideas ajenas. Página 125. Mire qué interesante es esta definición, incluso hasta tiene un matiz poético, porque es cuando se le da vida a una idea, es decir, a un texto escrito. ¿Cuándo le damos vida a un texto escrito? Cuando establecemos el diálogo, como decir, la conversación entre mi voz como escritor y las distintas voces de los otros autores que tomo como referencia para poder dar mi interpretación. Entonces, qué interesante es la intertextualidad. Esto demuestra una vez más que no hay textos puros e inéditos de personas que dicen, eso lo hice yo completito. No. En la academia, en la producción investigativa, en todos los textos académicos, nosotros debemos iniciarnos y pasearnos por algunas referencias. Y esa referencia es hacer intertextualidad con respeto. ¿De acuerdo? Ahora bien, no significa con eso que yo voy a tener algo inédito en ese texto. Claro, su voz, la que usted construye, su tesis, pues, su posición, sus aportes, las interpretaciones suyas, eso sí es inédito, ¿ok? Pero desde luego producto de una intertextualidad. Ahora bien, Sánchez en el 2011 señala que la intertextualidad puede definirse como la relación de copresencia entre dos o más textos o la presencia de un texto en otro cuya forma más explícita es la citación. Es decir, Sánchez de alguna manera nos aclara más y nos agrega que hacer citas, lo que dice por allá Bakhtin, que dice es la relación dialógica esenciales con otras ideas ajenas, o sea, lo ajeno es la citación, ¿ok? Entonces fíjense acá, según esto, entonces, según estas citas anteriores, ya esto es una posición mía, aquí hago yo intertextualidad. La intertextualidad es una propiedad de uso frecuente en el género discursivo académico y por ende en las producciones investigativas, argumentativas, expositivas, que se traduce en respetar y reconocer el crédito de los autores que han producido ideas, frases, teorías, esquemas, diapositivas, entre otras. Por tanto, se relaciona con la ética en la producción escrita. ¿Ok? Cuando yo estoy tomando de aquellos autores alguna referencia y después estoy fijando mi posición, ya ahí estoy haciendo intertextualidad. ¿Se dieron cuenta? Ok. En lo sumo, esta propiedad se refiere al uso de referencias textuales de otros autores y las interpretaciones de quien escribe, dándole valía y calidad al texto, ¿de acuerdo?
Estas referencias deben ser reconocidas para evitar apropiarse de posiciones, señalamientos y concepciones de los autores y no incurrir en plagios, señores. ¿Ok? Que es un tema también muy cotidiano a veces por salir del paso, por hacer la cosa rápido, no es la idea. A estas alturas nosotros no podemos incurrir en ese tipo de errores porque bien sabemos que hay una propiedad del texto que nos respalda en hacer intertextualidad, pero intertextualidad apegándonos a las normas. Y para ello, fíjese, existen muchas normativas entre las que se destacan, hay muchas más, pero se destaca más la de la Asociación Americana de Psicología, ¿ok? El APA, las normas APA. Las normas APA y sobre la base de las normas APA, muchas universidades han hecho sus manuales normativos. El de la UPEL, afortunadamente, es muy famoso y ha sido referencia para otras universidades. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos el manual para la elaboración de trabajos de grado, de especialización y maestría y tesis doctorales, ¿ok? De nuestra casa magna, de nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y es la que nos estamos rigiendo para hacer todos nuestros trabajos, toda nuestra escritura, no solo el trabajo de investigación, es decir, normas APA representa, por supuesto, cómo debe reflejarse la escritura en cualquier trabajo escrito, ¿de acuerdo? Entonces, por allí no tenemos ningún inconveniente porque ya usamos nuestra normativa. Ahora bien, yo les traje unos ejemplos de intertextualidad en citas textuales. Las citas textuales se dividen en dos tipos de citas. La primera, citas textuales directas, que son aquellas que se clasifican en citas con menos de 40 palabras y van dentro del texto, entre comillas, referenciándose según normas APA, apellido del autor, año de publicación de la obra de donde sacó la cita, entre paréntesis, y luego, o sea, un conectivo X, y se saca y se coloca la cita dentro del mismo texto del párrafo. ¿Ok? Luego está la cita con más de 40 palabras, que cuando es así, también se utiliza la referencia del apellido del autor, el año de publicación del libro de donde trae la cita, y por supuesto, dos puntos, y se saca la cita del párrafo, y con unos espacios que indica el manual, se coloca con un interlineado sencillo, pero con el mismo tipo de letra número 12, se saca entonces toda la cita sin comillas. Acá no lleva la comilla, se coloca tal cual el texto, el fragmento que va a escoger, y no coloca comillas, ¿de acuerdo? Y al final se le coloca el número de página, al igual que la otra. Y la otra cita que llaman indirecta son las citas parafraseadas, señores. Primero hay que partir que la paráfrasis es decir con nuestras propias palabras el contenido de un texto. Pero ese contenido de un texto está dicho por un autor. Así usted lo esté diciendo con sus palabras y lo está tomando del contenido de ese autor, usted tiene que citar ese autor. De la misma manera, apellido primero, el año entre paréntesis, luego hace su paráfrasis y al final de la paráfrasis usted coloca su página. ¿Ok? Y ahí usted está tranquilo, duerme tranquilo y no hay ningún problema en que está plagiando a nadie. ¿Ok? Bueno, con este ejemplo yo les doy más o menos, les identifico con amarillo las más de 40 palabras y con vino le identifico las de menos de 40 palabras. Ya después entonces tenemos las producciones textuales que van a realizar. Les enviaré por correo. Allí tienen más o menos en qué consiste el ensayo que van a hacer con base en todo esto de la intertextualidad que hemos trabajado. Y les adelanto también que es un artículo científico, que es el producto final que vamos a trabajar. Y por supuesto la estructura que debe tener ese artículo científico. También por correo les estoy enviando esta tarea
Espero que haya sido de gran provecho y muchísimas gracias por su atención.